Acá estamos de vuelta. Los santos vienen marchando. Y nosotros venimos marchando con ellos. Tanto que nos pidieron este regreso de una dupla que fue espontánea. Como sale todo. Salió porque fue una urgencia y después dijimos, sale bastante bien, ¿eh? Y ustedes se engancharon fuerte con las conversaciones del padre Alejandro Russo, que es el rector de la catedral. Y bueno, y acá estamos. ¿Saben de quién vamos a ver hablar hoy? De Fátima. Fadme, como la llaman los árabes. Es un nombre que se utiliza muchísimo en la colectividad árabe. Fadme, Fátima. Qué historia la de Fátima, ¿eh? Qué cosa increíble, sí, en ese momento tan especial también de la historia, un poco de un cambio de mundo, porque era al borde de la Primera Guerra Mundial, el inicio después del comunismo, y cómo la Virgen en esas visiones tan raras, con esos tres pastorcitos que la ven y van diciendo, y el sufrimiento de esos chicos también, ¿no? Para que les crean, para llevar adelante la misión, ¿no? Ha sido, y después la devoción de la Virgen de Fátima, que fue una cosa que en el mundo quedó como totalmente pegada, es decir, fíjate que muy bien el tema de que por ejemplo, los musulmanes que miran siempre a la Virgen como la gran señora Miriam, la madre del profeta Jesús, dicen ellos, también toman el nombre de Fátima como el nombre de la Virgen, digo, ¿no? Por eso se ponen el nombre. Sí, por eso usan el nombre. Justamente te estoy hablando de gente que es musulmana. Sí. Como Zulema Yoma, sí, que su segundo nombre es Fátima. Es Fátima, tal cual, sí. Ella me enseñó que se llamaba Fadme, que claro. Había que decir Fadme. Claro, o sea, evidentemente Ahora, ¿qué fue lo que realmente predijo ella? La Virgen primero tiene un gran mensaje de oración, ¿no? Inserta, como es todas las apariciones. Chicos, tengamos presente esto, ¿no? La revelación es la de Dios, que está en la Biblia, la tradición de la Iglesia que la va transmitiendo. Eso es el núcleo absolutamente infaltable. Sin la revelación de Dios Padre, de Jesucristo, inspirada por el Espíritu Santo para que los hombres la descubran, y la transmisión que hace la Iglesia, no hay nada. Pero Dios, ¿qué hace? Dios, como todos vamos necesitando ayudas, y la historia en general también, hay momentos en donde dice, bueno, vamos a ayudar a la humanidad que no se descarrile tanto. ¿Y a quién? ¿Y qué dispone? Estoy hablando como si fuera un juego prácticamente, ¿no? ¿Qué dispone? Que la Virgen se aparezca. Entonces la Virgen se aparece, generalmente así pasó y está pasando a lo largo de toda la historia, se aparece y da un mensaje de parte de Dios. En ese momento la Virgen da un mensaje pidiendo oración y conversión, ¿no? Y en segundo lugar, es decir, dentro de la oración, privilegiando el rezo del rosario. Y en segundo lugar, advirtiendo lo que iba a pasar, que era la Primera Guerra Mundial, y el problema gravísimo que iba a tener que enfrentar la Iglesia y el mundo de la presencia de un régimen como era el comunista, que era un régimen que iba directamente a perseguir la fe cristiana, es decir, la religión en sí misma, no la fe.
a la fe cristiana porque ellos tenían ahí los ortodoxos que eran cristianos, pero es decir, en cada lugar ellos perseguían la fe, no querían que el hombre se relacionara con Dios. Ellos decían, cuando insertan el comunismo, que la religión era el opio de los pueblos, ¿no? La Virgen advierte de esto, y todavía lo advierte puntualmente con Rusia. Dice, Rusia va a ser un gran mal. Y entonces va dando una serie de mensajes. Cuando plantea lo de Rusia, sí, esta guerra todavía no había pasado. Todavía no había pasado la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1913. O sea, que ella habla de Rusia antes de la Primera Guerra Mundial, antes que el comunismo se hiciera efectivo definitivamente en Rusia, digo, ¿no? Antes de que se hiciera la Unión Soviética. Y se lo dicen, quiero decir esto, esos tres pastorcitos que eran tan humildes, tres chicos que estaban cuidando las cabras en una montaña, el chico más travieso, las otras dos más piadosas, pero una cosa natural, ¿no? Rezaban el rosario ellos a las apuradas porque el chico le gustaba y se cansaban, y de golpe se ven con una señora que se aparece vestida de blanco y les va diciendo lentamente, a través de varias apariciones, ¿no? Le va diciendo quién es. Después le dice en el medio cuáles son el propósito que tiene ella, es decir, hasta que explica que es la Virgen y que viene a traer el mensaje de Dios, que quiere que el mundo tenga penitencia y oración, porque un gran mal estaba por suceder. Y después tiene tres secretos, dos que se revelan, que es esto que estoy diciendo prácticamente ahora, y un tercero que quedó guardado en Roma. ¿Y por qué? Porque la Virgen dijo que solamente se lo dio a Sor Lucía, que fue la que murió de anciana, la última, ¿no? Porque los otros dos murieron de chicos pobres con la pandemia, que en esa época no se decía, con la peste de la gripe española. Los dos mueren solos, aislados, los dos pastorcitos, porque también ellos, como pasó con la pandemia del coronavirus, también ellos se los aislaban a los enfermos y no podían ver a ninguno, así que los dos mueren de esa gripe española, los dos que ya son santos, ¿no? Y la Sor Lucía, que fue la última Lucía en ese momento, después entró primero a una congregación de vida activa y después entró, ¿no es cierto?, a la vida contemplativa en un monasterio carmelita. A esta, que siguió teniendo visiones de la Virgen, ella fue la que entregó al Papa el tercer famoso secreto. Se lo entregó en la época del Papa Pío XII. No recuerdo exactamente el año. Pío XII empezó en 1936 y murió en 1958. En ese tercer secreto, Pío XII lo vio y quedó tan aterrado que no quiso que se diera a conocer porque temía confundir. Muere Pío XII, es elegido Papa Juan XXIII, y también se lo dan en un sobre cerrado, y cuando estaba mirándolo, salió de la habitación pálido totalmente y dijo, todavía no es el momento. Hasta que el momento pasó. Llega el pontificado, bueno, Pablo VI va a Fátima, se oficializa de alguna forma con esto la visión de Fátima, se reúne con la Sor Lucía, empieza el pontificado Juan Pablo I tan breve, después Juan Pablo II, y Juan Pablo II tiene ese atentado en la plaza, el día de la primera aparición de Fátima, el 13 de mayo. El Papa en ese momento dice, el que me salvó de esto fue la Virgen de Fátima. Por eso, cuando se puso mejor, ya que fue larga la recuperación que tuvo de ese atentado, la bala la bala que el mensaje va a decir, bala asesina, ahora digo lo que es el mensaje, que lo atravesó él se la puso, está puesta en la corona de la imagen abajo, sostenida como si fuera acá arriba. ¿Qué sucede? ¿Qué decía el tercer secreto? Llega el año santo del 2000. Claro, el tema era que nadie quería decirlo porque era un atentado no querían al decirlo Papa. Porque tenían miedo que iba a ser una aflicción y una confusión. ¿Y Juan Pablo II lo dijo antes o no? No, no dijo nada. Llegó el año 2000. Va el Papa a Fátima a beatificar a los pastorcitos, a los dos, y el cardenal
secretario de Estado, lee en público ante sorpresa de todos. Yo me acuerdo, en un sábado a la mañana, estaba mirando la televisión de la visita del Papa a Fátima, y el secretario de Estado se levanta, el cardenal Sodano, antes de la bendición, que parecía que iba a ser un discurso, y dice: por mandato del Santo Padre voy a revelar el tercer secreto de Fátima. La gente quedó tiesa, dura. ¿Y qué decía el tercer secreto de Fátima? Que la iglesia iba, lo digo rápido, ¿no?, que la iglesia iba a sufrir mucho, que había un padre, un obispo vestido de blanco, que estaba subiendo la colina Vaticana, una colina, y que arriba había una gran cruz, y que iba recogiendo cadáveres a su izquierda y a su derecha, que la sotana blanca se manchaba de sangre, hasta, dice, que una bala asesina le es arrojada para matarlo, dice. Pero en ese momento peor de la agonía, dice textualmente esto, en el momento peor de la agonía, una mano materna lo salva. Claro, Juan Pablo II lo atribuyó al atentado de él, porque este turco Ali Aga no tenía idea de que era el 13 de mayo, claro, y los comunistas menos, que lo mandaron a hacer, porque después se encontró la tramoya de ese atentado, ¿no? Y así que, sin decir nada, la Iglesia y el mundo se encontró con ese secreto tan guardado y de alguna forma un poco realizado, ¿no? Ahora fíjate otra cosa, eso se realizó, y es verdad, de Juan Pablo II, y es verdad la sotana manchada, porque él venía de la cortina de hierro, y es verdad que recogían cadáveres de tantos mártires que han muerto, y del mal que había producido el comunismo, que Pío XI había llegado a decir, es intrínsecamente perverso. Ahora te hago una pregunta, ¿por qué Francisco, cuando la ve a Fátima en Portugal, le dice: soy el obispo vestido de blanco? Bueno, porque ¿qué sucede? Francisco va a Fátima, y va a Fátima también, una cosa misteriosa. Acá está el obispo vestido de blanco, le dijo, que se presenta, creo, a la señora del vestido blanco también, me parece, y hace esa oración de saludo y de consagración y de pedir por la iglesia. Siempre parecía como que aquella realización de Juan Pablo II estaba bien y que había sido realizada, no es que no, pero como que había quedado un poco inconclusa también, ¿no? De una forma distinta. Todos hablaban de que a lo mejor el secreto podía ser otro, más grande, y que no se había dado a conocer, que no es cierto eso, ¿eh? El secreto se dio a conocer entero, digo. Pero alguno dijo una vez, ese mensaje puede ser como que se vaya como activando, ¿no?, digamos. Y hasta que el Papa que se presenta, el Papa Francisco se presenta en Fátima, y dice: acá está el obispo vestido de blanco. El Papa 1, el Papa 2, el Papa 3, siempre es el Papa, ¿no? Uno podría decir, Francisco, claro, dice esto porque él es lo mismo que Juan Pablo II, él es lo mismo que Pablo VI, él es lo mismo que Pedro, digo, ¿no? Es decir, siempre es el sucesor de Pedro. Si bien los pontificados se distinguen por los nombres, uno dice, el Papa es el Papa, más allá de quien sea. Sí. Ahora, lo que menos nos esperábamos, y yo creo que él tampoco, era que 3 años después de ese encuentro, él iba a estar subiendo San Pedro con la cruz de la peste, y estaba lleno de muertos alrededor que no se veían. Son actualizaciones. Me acuerdo de esa mediodía que de nosotros aquí, ¿no?, que fue el mediodía nuestro eso. El Santo Padre vestido de blanco, su hábito habitual, la plaza totalmente vacía, con esa llovizna que había caído. El Papa, que eso sí, porque me lo dijo él a mí, había dado la bendición apostólica con indulgencia plenaria para ayudar al mundo a bien morir. Es decir, el Papa estaba haciendo una statio orbis especialísima, que nunca había pasado esto, que el Papa dé a todo el mundo la indulgencia plenaria, derogando algunas cosas del alcance de la indulgencia para preparar a morir al mundo. Y el Papa subiendo solo, ¿no?, ese Cristo que se mojaba allá atrás, ese gran Cristo de la peste,
que está en la iglesia. Y la Virgen de la Salud y del la Popolo Virgen de la Romano. Salus Populi Romani, también en la imagen auténtica, el Papa subiendo, y inmediatamente, otra vez espontáneamente, surgió ver al obispo vestido de blanco, subiendo esa colina, con muertos a la derecha, con muertos a la izquierda, y con esa bala asesina, que esta vez no fue directa, pero que era una bala al corazón también del Papa, esa muerte que producía el COVID, en un mundo ya no atacado por el comunismo, pero sí por el liberalismo. En un mundo, acuérdense que Juan Pablo II equipara el mal del liberalismo con el mal del comunismo, que es una novedad en la doctrina social de la Iglesia, en un mundo que estaba lleno de egoísmos, de situaciones, y el mensaje del Papa aquella tarde, ¿cuál era? Si no salimos de esta juntos, no sale nadie. No, solo no se sale. Solo no se sale. Aquí solo caímos, de esto no se sale. Sorpresivamente la barca, dice, lo tomó una tempestad que no se sabía que venía. De esta, si no salimos todos juntos, no se sale. Que era el problema de la vida actual, digamos, ¿no? Es decir, una nueva... Es el secreto de Fátima, no es el secreto de Fátima, y es una actualización de esa situación. Pero ¿no? sin embargo, pasó algo que también me llamó la atención, por eso estoy haciendo tanta historia sobre Fátima, que tiene que ver con cuando él ofrenda al corazón de la Inmaculada, el pueblo de Rusia y el pueblo de Ucrania. Que es ahora este año. Ahora, algo pasó, porque él lo hizo hace poco. Vos me dijiste que como es el jefe de la Iglesia, el Papa se puede hacer lo que quiere, mover las imágenes que quiere, porque es el jefe de la Iglesia. Sí. Se hizo traer de un santuario de los Oblatos de Italia la Virgen de Fátima. Él no es que le ofrenda a Fátima, pero la Virgen... No, pero la consagración era según Fátima, ¿eh? Ah, mira. Porque estamos hablando de la Virgen de Fátima, estamos hablando ahora de la consagración de Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque en aquel mensaje famoso que se dio a conocer en el segundo, la Virgen dice, le pido que el Santo Padre, que va a tener mucho que sufrir, consagre al Inmaculado Corazón en Rusia. Porque si no, Rusia va a esparcir muchos males. Pío XII inmediatamente hace la consagración, pero parecía como que hubiera faltado que el mundo entero se dividiera. Pío XII era en medio de la Segunda Guerra Mundial esto. La Virgen lo sigue pidiendo, Juan Pablo II lo hace el 25 de marzo de 1981, 82, antes o después del atentado, ahora no me acuerdo. Pero el Papa Francisco la vuelve a hacer, pero ya con un problema distinto, con una lectura distinta. La vuelve a hacer en el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania. Y esa, la Virgen de Fátima, es el Inmaculado Corazón de María, pero retomando la consagración de Fátima, ¿no? El pedido, por eso pide el Papa una imagen de Fátima y le traen esta, digamos, ¿no? Pero... Sí, le trajeron del santuario de los Oblatos, que tienen un santuario, sí. Y trajeron cerca de Roma, sí, sí. Pero es como que él también tiene esto de hacer peregrinar hasta Roma a las distintas... Sí, acordate que lo he hecho con una imagen de San José Obrero también una vez durante la pandemia. Después pide muchas veces, bueno, el Cristo de San Marcelo, para la peste también. Otra vez la Salus Populi Romani, yo la vi así directamente a pocos metros, un día que la había hecho llevar al Vaticano él durante el año de la misericordia. Es hermosa. Es una imagen preciosa. Muy linda, sí. Él la quiere mucho. Y ahora está totalmente restaurada porque la han limpiado con un cuidado bárbaro y quedó muy linda, se nota mucho más, está más colorida, digamos. Esa devoción por Fátima, ¿no? Esa importancia que le da Fátima ahora, ¿la tenía cuando era cardenal? Yo creo que sí, porque Fátima es una devoción que tiene la Iglesia entera. Digo, la diferencia es que hay, por ejemplo, hay dos devociones grandes en la Iglesia universal. La Virgen de Fátima y la Virgen de Lourdes. Son dos apariciones que enseñan mucho a la Iglesia, y toda la Iglesia es fatimista y lurdista. Es decir, en todo el mundo la gruta de Lourdes conmueve, en todo el mundo la imagen de Fátima conmueve. Ha sido un proceso y aún de purificación de las apariciones. Los videntes de Fátima
para dar a conocer han sufrido, estuvieron presos, nunca han hecho nada extraordinario más que decir lo que eran nenitos, 2 murieron contagiados de la gripe A, lo mismo Bernardita de Lourdes, es decir, ella se hizo monja pero murió joven, cuando estaba muriendo esta pobre Crista, que no podía morir, que yo lo que pasaba y dicen que me lleven al obispo porque yo no puedo morir si él no me dice que estoy en paz con la iglesia. Y entonces la llevaron en camilla donde estaba el obispo y el obispo le dio la bendición y le dijo que estaba en paz con la iglesia y murió. Tan distinto a veces a otras formas de apariciones que son totalmente esnovistas, que a lo mejor la aparición es verdadera, pero la protagonista, como todos, se puede equivocar en la disfunción y a veces uno se asombra como, no porque esté mal que haya peregrinaciones, pero por ejemplo, si la misma vidente o el mismo vidente es el que se encarga de poner compañía de ómnibus, escribir libros, es decir, en el fondo termina siendo un comercio que menoscaba la misión espiritual de la aparición, ¿no? Sí, es algo que hizo muy bien, que tuvo muy bajo perfil y estuvo muy bien la mujer a la que se le apareció la Virgen del Rosario de San Nicolás. Esa pobre mujer es como los pastorcitos, ella se quedó en el molde. Nadie la vio, yo la pude ver una vez sola y me conversé con ella, me había mandado a llamar, pero nadie la ha visto, no ha lucrado con nada, no ha hecho nada, no hizo nada, más que obedecer al obispo del lugar que en cada momento le iba diciendo lo que tenía que decir y hacer. En cambio, hay otros que se increpan con la jerarquía eclesiástica como si ellos fueran una especie de delegado divino que está sobre el Papa, quieren mandar hasta los obispos, que tienen maridos o mujeres que ponen empresas que apoyan beber, otros que dicen vamos a programar esto porque a las 6:20 en punto se va a aparecer la Virgen. No. Es menoscabar una cosa espiritual, malgastarla, romperla. No quiero hacer ejemplo porque yo no voy a tener el día de mañana yo con esto, pero Ahora te hago una pregunta, apareció la Virgen de Lourdes, apareció Fátima y después las apariciones últimas fueron la de la Virgen de San Nicolás. Acá en la Argentina, la Virgen de San Nicolás, que es una aparición importante, que lentamente... Y es reconocida. Bueno, reconocida las apariciones es raro, que se reconocen en oblicuo a veces, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si se canoniza al vidente, quiere decir que el vidente no mintió, digo. Pero también hay una previa, que es la incorporación con una memoria, una fiesta en el calendario litúrgico. Ahora, cualquier fiel cristiano, aunque estuvieran incorporadas en el calendario litúrgico, cualquier fiel cristiano puede decir, yo no, esto no creo. ¿Por qué? Porque lo que hay que creer obligatoriamente es la Biblia y la tradición a través de la predicación de la Iglesia. Estas son ayudas, en un lenguaje más técnico, gracias actuales, pequeñas o grandes ayudas que Dios da en momentos de la historia. Sí, ¿no? Pero no aparece tanto la Virgen. No es porque justamente por eso, digo, a veces me hace gracia también una cosa que hay que corregir, digo, ¿no? Dios quiere que nosotros estemos con Él y las cosas de Él, con la cosa de todos los días, con el rosario, con la Biblia, con alguna ayuda como son las apariciones, pero hay veces que hay gente que está acá, en esta esquina, porque dicen que hay una aparición, un vidente y no sé qué historia, le dicen que en la otra esquina hay otra aparición, dejan plantado a este y corren a la otra, y así van pasando de esquina en esquina con un conventillo aparicionista, digo, ¿no? Claro. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que uno se santifique, no que ande viendo espectáculos de apariciones. Claro, la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana. Y estas apariciones son para ayudar a la vida cotidiana, ¿no? Claro. Pero hace mucho que no aparece, ¿eh? Sí, se toma sus tiempos. Sí, porque son en momentos singularísimos, digamos, ¿no? Que Dios quiere hacer advertencia y lo hace, digo yo esto, ¿no? A través de la figura de la Virgen,
que es una figura tan querida en el ámbito de la fe del pueblo de Dios, ¿no? Ahora, con esa función materna, ¿no? Cuando la Virgen de San Nicolás aparece a Gladys Mota, ¿no? Sí. También le pide lo mismo, oración, el rosario. Siempre, si uno tuviera que decir cuál es el mensaje de las apariciones Fátima, Lourdes, San Nicolás, por ejemplo, y algunas más que habrá en el mundo entero, digo, ¿cuál es el mensaje? Es aparición con pedido de oración, penitencia y conversión. Bueno, yo le voy a decir una cosa a los hombres. La Virgen es mujer y le gustan que la piropeen, por eso hay que rezar el rosario. Sí, además el rosario es como una especie de valor muy importante en la oración, porque ustedes se fijan, los misterios se entrelazan con las Ave Marías, pero es decir, los misterios son en la reflexión del Señor, digamos, no son en torno a la vida de Jesús. Por eso, por ejemplo, a mí no soy tan amante, pero es decir, de poner el rosario con la exposición del Santísimo Sacramento. Pero Juan Pablo II... ¿A vos no te gusta mucho? No me gusta mezclar, porque me parece que el rosario tiene una cosa propia, digo. Eso que me lo decís, ahora sí lo veo como vos. Exponer el Santísimo Sacramento y rezar. A mí me gusta, al momento de armar un acto de piedad, digo, público, ¿no? ¿Qué me gusta a mí? Si es el rosario, poner una buena imagen de la Virgen, con flores, con velas que lleve la gente, el rosario, estoy diciendo un poquito la armadura técnica del tema, ¿no? En cambio, si es el Santísimo Sacramento, que se expone la hostia consagrada con Jesús, es más vale la escritura, la reflexión de los padres, de los santos, los cantos, los salmos, por ejemplo, o la liturgia de las horas, porque son como ámbitos distintos, pero contra esto mío, que no es más que un tecnicismo litúrgico o paralitúrgico, contra esto mío el Papa Juan Pablo II, cuando escribe la carta sobre el rosario después del año 2000, dice que una buena forma de rezar el rosario es con el Santísimo Sacramento expuesto. Además, en el Inquiridium Indulgentiarum, que es un librito donde está puestas todas las indulgencias, que es como una forma de perdón que la Iglesia concede indulgencia plenaria cuando el rosario se reza o en familia o en comunidad religiosa, para el caso de los frailes y de las monjas, o delante del Santísimo Sacramento, expuesto o reservado en el sagrario. Con lo cual la teoría mía queda un poco... Claro. Queda desarmada, no, pero a mí me gusta la teoría. Estamos hablando de una cosa, de la performance, no estoy hablando de la contrariedad. A mí me gusta la teoría porque yo siento dos cosas muy fuertes. Sí. Cuando pasa el Santísimo y cuando rezo el rosario también. Claro, ¿cierto? Son dos, no son cosas opuestas, pero uno siente... son como momentos distintos. Son momentos distintos que uno los quiere vivir distintos. Te voy a contar una cosa. Sí. Esto va para el que me lo preguntó. Me preguntan por la calle, me habla todo el mundo de este programa. Sí. Alicia, ¿qué es la liturgia? Le digo, mira, espera que el primer programa que grabe con el padre Russo se lo pregunto. La liturgia... No tiene por qué saberlo todo el mundo. No, y por qué va a saberlo es una expresión técnica. La liturgia es el culto público de la Iglesia, el culto que toda la Iglesia junta le rinde a Dios, con un rito establecido por la Iglesia, con un objetivo establecido con la Iglesia y con un ministro establecido por la Iglesia. Eso es la liturgia. El rosario, por ejemplo, no está dentro de la liturgia, el Via Crucis no está. La liturgia, ¿qué son? La celebración de los 7 sacramentos, las celebraciones para los 7 sacramentos y la celebración de los sacramentales y las exequias. Eso es el culto público, un culto oficial, eso no se puede tocar. Es la Iglesia entera que tributa homenaje a Dios, oración a Dios, culto a Dios, amor a Dios. ¿Sabés que esta persona que me lo preguntó, le digo, ¿vos qué crees que es la liturgia? Sí, ¿qué decía? Que es cuando hacen las lecturas de la Biblia. Bueno, es verdad, porque cada acto litúrgico está avanzado, porque es una cosa esa del Concilio Vaticano, después del Concilio Vaticano II, que lo reforzó, ¿no? No porque no existiera antes. Cada acto litúrgico, cada una de estas acciones, siempre tienen que tener una lectura bíblica. No está lejos de la verdad, digo. Ahora, lo fundamental, si uno tuviera que liturgia, viene de una palabra griega que significaba una carga pública. ¿Qué es la carga pública? ¿Cuál es? En los griegos era según el pueblo. Los espartanos, la carga pública era el servicio militar. Los atenienses era el cuidado de la democracia.
Acá, por ejemplo, nosotros también en nuestras leyes tenemos cargas públicas. Si alguien es llamado a ser testigo en un juicio, es una carga pública eso. Los impuestos son carga pública. Bueno, la liturgia es de toda la Iglesia una obligación que tiene la Iglesia de rendirle culto a Dios. Que lo hace, ¿de qué manera? Con signos sensibles y eficaces. Por ejemplo, ustedes van a misa y se encuentran que el cura está vestido de morado. Ya ese cartel ¿Eso qué quiere decir, ya por ese ejemplo? cartel del color significa la tónica de la celebración. ¿La tónica? De la celebración litúrgica. El morado significa penitencia, significa austeridad, significa una cierta dimensión de súplica intensa, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa el morado? Se usa en Cuaresma, o en Adviento, mejor dicho primero, en Cuaresma y para las celebraciones de los muertos, donde la Iglesia expresa el pedido de súplica al muerto para que Dios lo tenga en la gloria, y las otras dos para prepararse al nacimiento de Cristo o al triduo pascual, ¿no? Esto de los colores me encanta. ¿Y qué otros colores tiene el cura? Oh, tiene un montón, digo, pero si no será mejor para un programa aparte. Sí, pero dame un colorcito un más. Un color solo, que se usa muy poco, o dos que se usan muy poco. El rosado, el ornamento color rosa, se usa 2 veces en el año, el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma. ¿Qué significa? Que aunque estemos dentro de un tiempo penitencial, falta poco para el nacimiento de Cristo y falta poco para la Pascua, para que el corazón se alegre de que el trabajo penitencial que se hace en Adviento y en Cuaresma, que son distintos, para que el corazón se alegre y diga, bueno, sigamos adelante. ¿Vos tenés hábitos de todos los colores? Bueno, yo tengo míos, sí tengo también, pero digo, en la catedral hay un montón porque yo me encargué de que hubiera un montón. A mí me encanta hacer cambiar los colores, hacer cambiar las cosas. Sí, es muy estético, ¿eh? Estamos grabando en la sacristía ahora. Yo les recomiendo que vengan a la catedral porque si hay una persona estética es el Padre Russo. Porque la liturgia tiene de estético y el que la dirige, que es el caso del rector de la catedral, que está puesto para eso, ¿no? Para dirigir el ámbito litúrgico, acá no hay otra cosa, hace un poco de regisseur. Yo, por ejemplo, digo, para vestir al arzobispo, cuando el cardenal celebra la misa, yo me fijo que el ornamento vaya con la mitra, que la mitra vaya con las flores, es decir, que haya una cosa, digo, cuando transmitimos la misa de todos los días, yo le hago cambiar los ornamentos a cada uno, y me fastidia cuando me ponen la placa. ¿Y te hacen caso? No, los obispos sí, pero a veces sale la placa puesta con la casulla de los otros días, y yo cada día le hago cambiar a propósito los modelos, digamos, ¿no? Es decir, porque no por el modelo en sí mismo, sino por el color y la forma que significa, porque, por ejemplo, la octava de Pascua, el domingo de Pascua, el ornamento es mucho más relevante, muestra como un cartel la fiesta, no es lo mismo que la memoria, qué sé yo, de un santo, ¿no? Cada uno tiene. Y otro color que se usa poco también es el celeste, que solamente se puede usar por el privilegio español. Solamente en España y en aquellas naciones que han tenido relación con España, como somos nosotros. Entonces nosotros podemos usar el celeste, el ornamento celeste para fiestas de la Virgen. La Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y la Virgen de Luján el 8 de mayo y las fiestas de la Virgen que tengan que ver con esto, ¿no?
Vos sabés que a veces me llama la atención, ¿cómo se llama esto que se ponen, es como una especie de chal que usan los... Los ornamentos son así, una especie como de sotana blanca, sí, se llama alba. Alba. Alba, como sí, si fuera la o sea que no solamente la usa el Papa. No, no, esa es la sotana. Sí. Pero todos los curas, antes, sí, lo primero que se ponen para decir misa... Ahora, después se ponen otra cosa. Después se ponen una cosa que cuelga así por acá. ¿Eso qué es? Se llama estola. Bueno, esa famosa estola, sí, yo depende del lugar que estemos, veo que Francisco se la cambia. Bueno, porque los papas tienen otro... A ver, usan estolas así. El Papa usa estola colorada siempre que se presente en público para una acción que no sea la misa, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es colorada con dorado, colorado con lo que fuera, digamos. Pero si es el domingo de Pascua o el tiempo pascual, esa estola que en vez de ser colorada, usa de la misma forma estola blanca. Fíjense dos cosas que se van a dar cuenta. Una, la bendición Urbi et Orbi del día de Navidad. Y otra, la bendición Urbi et Orbi del día de Pascua. Una es colorada y la otra es blanca. A mí me llamó la atención cuando estuvimos en Tierra Santa, porque él para el evento de Palestina, que fue en el mismo, un día que estuvimos en Palestina, caminás hasta Palestina de Jerusalén, sí, tenía una estola, pero era como que la habían hecho. Sí, puede ser que lo hubieran hecho, siempre respetando esta cuestión. De hecho, los papas tienen, hay muchas estolas. Cuando el día que se presentan por primera vez hay una genérica, que es la cuando sale a la bendición Urbi et Orbi, el día de la elección. Pero después, cada papa va teniendo algunas distintas, digamos, en el ámbito de lo colorado y en el ámbito del blanco, ¿no? Según el tiempo del año. Sí, a mí me llamó eso la atención, me llamaba la atención las estolas, ¿no? Yo decía, ¿qué se puso hoy? ¿Qué es eso? ¿Viste? Porque muchas veces a los lugares que él va le ofrendan la estola, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, los aborígenes, eso se lo aprecia y se lo pone enseguida. Sí, a veces los papas todos hicieron eso, ¿eh? O sea, hay muchas veces que hacen así ellos. La tienen, la usan y se la llevan. Y otras veces que la usan y la dejan en el lugar, digamos. Ah, la dejan de vuelta. Como un recuerdo de la visita, digo, ¿no? Ajá, depende, lo mismo pasa con la férula. La férula, que es el bastón. A mí me da la impresión que a él la férula y ¿cómo se llama? El báculo son cosas que no le gusta que se las toquen mucho, ¿eh? Bueno, no, sí, pero a él le han regalado muchas férulas de madera, de esto, del otro, muy lindas, ¿eh? No, porquerías, digo, no palos. Pero los báculos, las férulas se los lleva, digamos, ¿no? Me da la impresión, digo. Pero algunos yo vi que ha regalado también en otro lado, digo, ¿no? Porque yo he visto uno en la diócesis de La Plata, por ejemplo, que mandó de regalo. Sí, pero él tenía báculo acá que le había regalado Guarrachino, el día que se perdió nos pegamos un susto terrible. Eso fue un día de Corpus, sí. Pero con báculo, como yo le dije ahí ese día, fue menos mal que apareció. Ese día le digo yo, ¿dónde está el báculo? Me hace. Y yo digo, porque lo que usan los obispos se llama báculo, lo que usa el Papa se llama férula. Expliquemos que el báculo es el bastón. El bastón con forma redonda arriba, ¿eh? Sí, y el otro tiene el crucifijo, ¿eh? Derecho, con una cruz. Sí. ¿Por qué? Porque el Papa no está sometido a nadie, solo a Dios. En cambio los obispos tienen así porque están sometidos al Papa. Qué placer eso, esa libertad enorme. Pero me acuerdo cuando se perdió el báculo, que él era obispo acá, que había una gran, no me acuerdo, había tanta gente, fue un día de Corpus que llovió. Sí, me acuerdo. Antes de salir a la misa me dice, ya le recé a San José. Yo no era rector, era el maestro de ceremonias de él. Me dice, ya le recé a San José. No va a llover. Yo salgo afuera y se venía el cielo abajo, entro y le digo, eminencia, discúlpeme, cambie de patrono, le digo yo, porque rece a otro, porque está viniendo, salimos igual, salgamos igual, digo. Entonces yo me quedé quieto un poco esperando que sabía que le iba a meter la tapa, digo, ¿no? Estaba en el Canal 7 que venía en esa época, el director de cámaras era Roca, que me volvía loco. Entre el Roca y el finado Padre Balsa, que querían que fuera adentro, Bergoglio que quería que fuera afuera. Sí. Bueno, empezamos afuera. Me acuerdo que estaba Aníbal Ibarra, era el jefe de gobierno, el intendente, no, ya era jefe de gobierno, sí. Está predicando, empieza a llover a cántaro. Se da vuelta y me dice a mí, ¿qué hacemos? Y yo le hago así con los hombros, como diciendo, yo me mira. Y digo, y me dijo que no iba a llover, le digo yo. Entonces digo, córrase que voy a dirigir el tráfico yo, digo, a ver. Entonces lo corro del micrófono, digo,
a ver, hice entrar las autoridades que estaban ahí nomás, entran primero. Después hice entrar a los curas, y mientras dio tiempo de abrir todas las puertas, porque si no, no podía entrar la gente. Hice entrar la gente. Pero él quiso quedarse conmigo en la puerta esperando que entraran todos. Yo en ese batifondo, la verdad que lo que menos vi era quién tenía el báculo, si lo tenía él, porque por ahí lo tendría que tener él en la mano, digo, claro. Lleva en la mano izquierda, ¿no? Cuando llegamos acá, siguió la predicación, o sea que el Evangelio ya se había leído, pero no sé en qué momento me dice, ¿el báculo dónde quedó? ¿Qué momento? Digo, bueno, yo no sé, vamos por el báculo, digo, busco los seminaristas, el báculo, nadie lo encontraba, el báculo no está. Entonces otra vez, el báculo, digo, mire, me parece que se perdió, dije yo. ¿Cómo? Me dice, porque a mí el báculo no me gustaba, me parecía una percha, dije yo, una canilla, digo, más que una percha. Le digo, mire, con total compramos uno mejor y se terminó. No, pero yo quiero ese, me hace. Digo, bueno, si se perdió y se lo robaron, ese no va a ser más, le digo yo, ¿no? Pero se lo había regalado Corrachino. No, se lo había regalado, sí, pero lo había usado para la ordenación, digamos, y lo usó siempre el mismo él. Entonces resulta que hago así y lo veo en una endija entre la pared. Ay, digo, menos mal, yo agarro y se lo llevo. Ah, bueno, menos mal. Me dice, porque a mí me gusta, a mí no, le digo. Bueno, yo. Pero qué momento. Pero fue fatal, porque además cuando él se enoja no es fácil de sacarlo. ¿No es fácil? De sacarlo, digo. No. Yo lo he sacado muchas veces de enojos como esto, así, o cosas peores, digamos. Es muy difícil sacarlo de los enojos. Pero ¿sabes cómo se lo saca? Con la contraposición graciosa. Claro. Un día también me acuerdo una vez, no sé que no le gustaba y que tal, de que va y estaba fatal. Monseñor García me dice, se puso de mal humor con tal cosa. Había una cosa grande en la arquidiócesis. Yo tampoco era rector ahí. Al mediodía subo para verlo, no sé qué, y me dice, así muy bruto, digo, ¿quiere terminarla con ese mal humor? Le digo yo. Porque del humor suyo depende el humor de todos nosotros, digo. Porque si usted está de mal humor, ¿sabe cómo apretamos para abajo nosotros? Digo, hasta que nos reviente yo no termina. Entonces se puso a reír y dice, bueno, está bien. Sí. Claro, si yo le digo que tiene cara, ya saben de qué. A veces le digo, tenés cara de y me dice, pero yo no estoy cansado, mirá que cuando tengo esa cara estoy enojado. Y se ríe también. Sí, es fatal, pero después se le pasa, claro. Tiene mucho sentido del humor. Tiene un gran sentido del humor, pero te digo una cosa, esa del báculo, no me lo olvido nunca más. Yo no sabía qué hacer esa tarde, porque además se me caprichó. Porque yo decía entre mí, ¿quién se va a llevar un báculo? Porque hay que afanarse un báculo. Pero además puede hacer, porque a lo mejor puede parecer de plata, que no lo es, que parece de ser inoxidable. Yo lo tengo acá, el báculo ese. Ahora está acá, está expuesto en el museo. En el museo, sí. Y claro. Apenas fue elegido papa, yo lo tenía acá, no sé por qué, abajo, no había subido. Y me dice el báculo quedó ahí, sí, dice, bueno, que te lo quedás para el museo. Digo, ya sé, digo, porque los papas llevan férula, le digo yo. Sí, claro, bárbaro. Gracias, Russo, muchas gracias. Ahora están contentos, ¿eh? Bueno, eso es lo que yo quería. Acá volvimos y somos millones, no se preocupen. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es. Venimos a ofrecer
flores de este suelo, con cuánto amor y anhelo, Señora, tú lo ves. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán